Soy Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos en el día 60 de la guerra contra el Hamás y es el día más intenso en la guerra hasta este momento. Desde las Fuerzas de Defensa de Israel estamos luchando contra un rival reacio que nos impuso una guerra urbana que no elegimos, cuando durante el feriado del día 7 de octubre cometió la peor masacre contra civiles israelíes de la historia del Estado de Israel moderno. Un verdadero día de holocausto que dejó más de 1.200 asesinados y más de 9.500 heridos. La pausa operativa culminó el pasado día viernes en la mañana, luego de que Hamás la haya violado doblemente. Por un lado, no entregó la lista de secuestrados a liberarse, que debía haber entregado para extender la pausa. Por otro lado, a las 5:42 de la mañana, AM, el Hamás comenzó a lanzar cohetes contra Israel. Cohetes que vienen lanzando desde el día 7 de octubre. Más de 11.500 cohetes han sido lanzados por Hamás y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra. Más de 1.300 han caído dentro de territorio gazatí, causando sendos daños a civiles y a infraestructuras civiles en la Franja de Gaza. Más de 100.000 cohetes han sido lanzados desde la Franja de Gaza desde que Hamás es soberano allí, en el año 2007. El mundo pidió semanas atrás una pausa operativa, una pausa humanitaria. Acordamos con esta pausa y detuvimos el fuego como en conflictos pasados. Hamás violó altos al fuego y pausas anteriormente. Sabíamos que lo volverían a hacer. No se puede confiar en que una organización terrorista que comete asesinatos, violaciones, masacres, cumpla con su palabra. Nuestros objetivos son claros: desmantelar al Hamás, tanto el gobierno como el ejército terrorista del Hamás, recuperar a nuestros secuestrados y secuestradas y restaurar la seguridad en las fronteras de Israel. Mientras avanzamos con nuestros objetivos en la guerra, estamos comprometidos con el ingreso de ayuda humanitaria para los civiles en Gaza. Aun cuando Hamás antepuso la violación de la pausa operativa al ingreso de más ayuda humanitaria a Gaza, la ayuda humanitaria sigue ingresando. Ayer, lunes, ingresaron más de 180 camiones, de los más de 3.000 camiones, con decenas de miles de toneladas de agua, comida, insumos médicos, mantas, frazadas y otras facilidades para la población civil en la Franja de Gaza, que ha ingresado a Gaza las pasadas semanas. Desmantelar a Hamás no es simple. Hemos localizado más de 800 bocas de túneles desde el comienzo de la guerra, 500 de las cuales hemos neutralizado hasta el momento. Seguimos operando en este momento en lo profundo de Sajaía, de Jebalia y ahora también en lo profundo de Jan Yunes. Estamos luchando cuerpo a cuerpo contra un enemigo que nos obliga a enfrentarnos en zonas densamente pobladas. Dispara desde edificios residenciales, desde callejuelas, desde todos y cada uno de los lugares en esos barrios. La batalla se está expandiendo, no porque lo hayamos elegido, sino porque Hamás se esconde allí, en lo profundo de los vecindarios, de los barrios, al lado de los negocios, de las tiendas, de las mezquitas, de las escuelas, de los hospitales, como hemos demostrado, de distintas zonas y casas de civiles. En todos y cada uno de esos sitios hemos alcanzado la posición de cuartos de comando y control, depósitos de armas, lanzaderos de cohetes, lanzaderos de misiles antitanques y una variedad de infraestructura terrorista mimetizada e incrustada dentro de la infraestructura civil, dentro de la población civil. A eso nos referimos cuando hablamos de que Hamás utiliza a sus civiles y a su infraestructura civil como escudos humanos. Hemos incautado miles y miles de armamentos que estaban escondidos dentro de todo tipo de edificios civiles, como comentaba antes. Dicho sea de paso,
¿Alguien escuchó a la Organización Mundial de la Salud condenar el hecho de que Hamás utiliza hospitales para sus necesidades militares? Paradójicamente, la crítica es hacia la única parte en el conflicto que adhiere al derecho internacional humanitario, Israel. ¿Acaso Hamás no debe adherir al derecho internacional? ¿Acaso no es este un corpus legal, el derecho internacional, que rige para todas las partes en un conflicto? Con respecto a los secuestrados y a las secuestradas, Hamás tiene aún a 137 secuestrados y secuestradas en Gaza desde el 7 de octubre, ya 60 días. Gracias a la ayuda de los países intermediarios y a los 48 días de operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, antes de la pausa, logramos devolver a sus hogares a 110 secuestrados y secuestradas, 86 israelíes, 24 trabajadores internacionales. También, lamentablemente, regresaron 3 cadáveres de secuestrados que, como decía, retornaron a Israel. No descansaremos hasta que todos y todas vuelvan a casa. Esa es nuestra misión primordial. Entre los 137 secuestrados en Gaza hay 17 mujeres y niños. Es insólito, pero en estos 60 días Hamás no le ha permitido a la Cruz Roja Internacional realizarles un chequeo médico siquiera. Exigimos a la comunidad internacional que presione para que la Cruz Roja Internacional pueda hacerle un chequeo médico a nuestros secuestrados. Parece ser lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que eso no haya sucedido hasta este mismo momento? Nosotros estamos concentrados en desmantelar a Hamás, pero hay que decirlo, Hezbolá nos viene provocando desde el primer momento de esta guerra. Sí, el mismo ejército terrorista que en el pasado cometió atentados terroristas también en América Latina, es el mismo que viene lanzando cohetes, proyectiles de mortero y misiles antitanques día a día desde el comienzo de la guerra, y vamos a seguir retaliando hacia el punto de donde emana el ataque de Hezbolá. Además, estos días desde Yemen, los hutis han disparado 2 misiles contra barcos navegando. Los ataques de los hutis al transporte marítimo global constituyen una amenaza a la libertad de navegación. Así es, Hezbolá, hutis, Hamás, se percibe la injerencia iraní por todos lados. Irán está intentando distraernos. Nosotros estamos concentrados en Hamás, en la franja de Gaza, pero sabremos enfrentarnos a cualquier tipo de contingencia en cada uno de nuestros límites para que al final de esta guerra quede restaurada la seguridad para nuestros ciudadanos en nuestras fronteras. Mientras avanzamos en nuestros objetivos en la guerra, seguiremos permitiendo y coordinando el ingreso de ayuda humanitaria a la población civil en Gaza. Ingresaron también 50 camiones con combustible y 28 camiones con gas para cocinar las últimas 2 semanas. Hemos facilitado también el establecimiento de 2 hospitales de campaña en el sur de la franja, donados por Emiratos Árabes Unidos y por el Reino de Jordania, respectivamente. Así también continuamos con los esfuerzos de evacuación de civiles de zonas peligrosas, de zonas de combate, para así minimizar al máximo los daños a civiles. Hemos enviado panfletos, volantes, a los residentes de Gaza con el enlace a un mapa detallando los barrios en caso que solicitemos evacuarse de dicho barrio según el número que tiene el barrio o el bloque. Y básicamente vamos a pedir esa evacuación en caso de que sea necesario. Hay más de 280.000 visitas en ese enlace con el mapa de el nombre del bloque, del barrio y a dónde deberían evacuarse en la medida que las fuerzas de defensa de Israel lo solicite. Los avisos a la población civil en Gaza se realizan por intermedio de panfletos, volantes, radio, redes sociales y sitio web. Por su seguridad, les seguimos pidiendo a los civiles que se evacúen a los sitios que les solicitemos o que les vayamos a solicitar,
en caso, como digo, de emergencia, para que no estén en zonas de combate, para que no estén en zonas de peligro. Esta no es una guerra contra el pueblo palestino en Gaza, no, bajo ningún concepto. Esta es una guerra contra el movimiento terrorista Hamás. Esto no es una venganza por lo que sucedió el día 7 de octubre. Esto es para que lo que sucedió el día 7 de octubre no ocurra nunca más. No podemos permitir que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras madres y bebés, abuelas y bisabuelas vivan bajo la sombra del grupo terrorista Hamás. Lloramos la muerte de todos nuestros caídos y lamentamos en lo más profundo la muerte de civiles en Gaza también. Muchas gracias por su atención. Quiero invitar ahora al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Lior Hayat.